Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del cine y la televisión, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a fascinar. Vamos a hablar de la supuesta tensión que ha surgido en el set de grabación de La verdad sobre las criaturas, y para eso, nos centraremos en dos nombres que resuenan con fuerza, Burak y Neslihan. Sí, esos dos titanes de la actuación que hemos visto brillar en tantas producciones, y que ahora, según los rumores, podrían estar viviendo un momento, digamos, intenso detrás de cámaras. Si este tipo de chismes detrás de las cámaras te encantan tanto como a mí, o si eres fan de estas estrellas, quédate conmigo porque vamos a desgranar todo lo que se dice y lo que podría haber detrás de estas historias. Y oye, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribirse para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Vamos a empezar. El mundo del cine y la televisión es un hervidero de rumores, especialmente cuando hay estrellas de la talla de Burak y Neslihan involucradas en un proyecto. Y la verdad sobre las criaturas no ha sido la excepción. Desde que se anunció su participación conjunta, las expectativas estaban por las nubes. Imaginábamos una química explosiva, actuaciones magistrales y, en definitiva, un producto que dejaría huella. Pero como suele suceder, detrás del brillo de las pantallas, a veces se esconden historias que van más allá de los guiones. En los últimos días, las redes sociales y varios portales de noticias del corazón han estado inundados de especulaciones sobre una supuesta tensión entre Burak y Neslihan en el set de esta nueva producción. Algunos hablan de roces profesionales, otros de diferencias creativas irreconciliables, y algunos, los más maliciosos, incluso sugieren que hay algo más personal en juego. Lo primero que debemos entender es que trabajar en una producción tan grande como La verdad sobre las criaturas implica un estrés considerable. Largas jornadas de grabación, presiones de tiempo, la necesidad de estar siempre al máximo rendimiento, todo esto puede generar un ambiente cargado. Ahora bien, ¿hasta qué punto estos rumores tienen fundamento? Cuando hablamos de Burak y Neslihan, estamos hablando de dos actores con carreras consolidadas y con trayectorias muy respetadas. Ambos han demostrado su profesionalismo en innumerables ocasiones. Burak, conocido por su intensidad y dedicación a sus personajes, y Neslihan, admirada por su versatilidad y la profundidad que aporta a cada papel. Las primeras señales de esta supuesta tensión empezaron a filtrarse de forma sutil. Pequeños comentarios en foros de fans, interpretaciones de miradas o gestos durante eventos públicos, y alguna que otra publicación en redes sociales que, según algunos, dejaba entrever un distanciamiento entre los dos. Uno de los puntos que más se ha señalado es la aparente falta de interacción pública entre ellos fuera de las escenas de rodaje. Mientras que en otras producciones donde han coincidido actores, solemos verlos interactuando en entrevistas conjuntas, posando juntos o compartiendo anécdotas divertidas, en el caso de La verdad sobre las criaturas, esta dinámica parece haber sido menos visible. ¿Es esto una señal de conflicto, o simplemente una cuestión de que cada uno prefiere mantener su vida privada separada de su vida profesional? Otro aspecto que se ha analizado con lupa son las declaraciones de los propios actores o de miembros del equipo. Por supuesto, en estas situaciones, la cautela es la norma. Nadie quiere avivar el fuego ni generar problemas innecesarios. Sin embargo, a veces una frase fuera de lugar o una respuesta evasiva pueden ser interpretadas como una confirmación velada de las sospechas. Se dice que en una reciente entrevista, cuando se le preguntó a Burak sobre su colaboración con Neslihan, su respuesta fue un tanto escueta, centrada en lo profesional y sin la efusividad que algunos esperaban. De manera similar, se rumorea que Neslihan ha evitado responder directamente a preguntas sobre posibles desacuerdos en el set, prefiriendo redirigir la conversación hacia el éxito del proyecto en sí. Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas de esta supuesta tensión? Si tomamos en cuenta los rumores, hay varias teorías circulando. Una de las más populares sugiere diferencias en la visión artística. Quizás Burak, con su enfoque a veces más intenso y experimental, no ha estado completamente alineado con la forma en que Neslihan aborda ciertos aspectos de su personaje o de las escenas. Cada actor tiene su propio método, sus propias ideas sobre cómo dar vida a un personaje, y a veces, la fricción surge cuando estas visiones no coinciden perfectamente. Esto no es necesariamente una señal de mala voluntad, sino simplemente una parte natural del proceso creativo, especialmente cuando se trabaja con talentos tan fuertes. Otra posibilidad, menos probable pero no descartable, es el agotamiento.
Las producciones largas y demandantes pueden pasar factura a cualquiera. El estrés acumulado, la falta de descanso y la presión constante pueden llevar a que pequeñas diferencias se magnifiquen. Lo que en circunstancias normales sería un simple desacuerdo, en un ambiente de alta presión puede convertirse en una fuente de tensión. Y luego están los rumores más picantes, aquellos que sugieren que las diferencias van más allá de lo estrictamente profesional. Si bien no tenemos ninguna prueba concreta de esto, y debemos ser muy cuidadosos al especular sobre la vida privada de las personas, es innegable que este tipo de chismes capturan la atención del público. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de las veces, lo que se publica en este tipo de medios está basado en conjeturas y medias verdades. Es fundamental también considerar la influencia de los medios y las redes sociales en la creación y propagación de estos rumores. A veces una pequeña chispa se convierte en un incendio forestal gracias a la amplificación de información no verificada. Los haters, los fanáticos demasiado entusiastas o simplemente la necesidad de contenido para los portales de entretenimiento pueden llevar a que se exageren o incluso se inventen situaciones. ¿Y qué hay de la química en pantalla? A pesar de los rumores de tensión detrás de cámaras, es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es el resultado de un trabajo conjunto de muchas personas, directores, guionistas, editores y por supuesto, los actores. La capacidad de Burak y Neslihan para transmitir emociones y crear personajes creíbles es innegable. Si la tensión fuera realmente tan grave como se dice, ¿sería posible que lograran una conexión tan convincente para el público? Es un punto a reflexionar. Tal vez incluso esta supuesta tensión ha sido canalizada de manera efectiva por ellos para dar más profundidad y realismo a sus personajes en La verdad sobre las criaturas. A veces las fricciones en la vida real pueden traducirse en interpretaciones más potentes y complejas en la ficción. Por otro lado, si existiera un problema real y persistente, es muy probable que la producción tomara medidas para solucionarlo. Los productores y directores de un proyecto de esta envergadura no pueden permitirse que los conflictos entre sus actores principales pongan en peligro el éxito de la película o serie. Es posible que hayan tenido reuniones privadas, que hayan mediado en posibles desacuerdos, o que simplemente hayan insistido en mantener un ambiente de trabajo profesional y respetuoso. Es un juego de equilibrios, ¿verdad? Por un lado, el interés del público por conocer los entresijos de la vida de sus ídolos es insaciable. Por otro lado, la necesidad de proteger la privacidad de los artistas y la integridad de su trabajo. Lo que sí está claro es que la mera mención de una posible tensión entre dos figuras tan prominentes como Burak y Neslihan en un proyecto tan esperado como La verdad sobre las criaturas genera un debate. Y ese debate precisamente es lo que hace que este tipo de contenido sea tan interesante para nosotros. Hasta que no tengamos declaraciones oficiales y contundentes, o hasta que la propia serie o película nos muestre algo que contradiga la narrativa de tensión, debemos tomar estos rumores con una dosis de escepticismo. Es posible que haya habido pequeños roces, diferencias normales de opinión, o simplemente, que cada uno haya preferido mantener una distancia profesional. O quizás, y esta es una idea intrigante, la supuesta tensión es precisamente el ingrediente secreto que le da a La verdad sobre las criaturas, esa chispa de autenticidad y crudeza que tanto buscamos en las historias. En resumen, lo que se rumorea sobre Burak y Neslihan en el set de La verdad sobre las criaturas, gira en torno a una supuesta tensión. Las causas especuladas van desde diferencias creativas hasta el simple agotamiento de un proyecto exigente, y se basan en interpretaciones de sus interacciones públicas y declaraciones. Sin embargo, hasta la fecha no hay confirmación oficial, y debemos ser conscientes de la naturaleza a menudo sensacionalista de los rumores en el mundo del entretenimiento. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son profesionales consumados, y que su trabajo en pantalla será, sin duda, digno de ser visto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de los rumores que rodean a Burak y Neslihan. Espero que este vídeo les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí al investigarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estas historias de tensión? ¿O consideran que son solo especulaciones sin fundamento? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido fascinante sobre el mundo del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo.